Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, es un placer estar nuevamente con ustedes y felices con Ariel Bustos de que nos hayan convocado nuevamente a Pataperreando para acompañarlos en este 2021 en nuevos paseos virtuales, hasta que la pandemia nos diga que ya podemos encontrarnos personalmente. Mientras eso ocurre, no nos vamos a quedar quietos, así que arranquemos hoy con el primer paseo, en el que nos vamos a valer de una efeméride para pasear por algunos sitios de nuestra ciudad. Sabemos que estamos a pocos días de celebrar el Día Internacional de la Mujer, así que nuestro recorrido discurrirá por la historia de mujeres y de cordobesas que han hecho historia. Algunas conocidas, otras anónimas, algunas muy distinguidas, otras quizás no tanto, incluso algunas no nacidas en nuestra Córdoba, pero que adoptamos como propias. Lo que sí es que todas han ido marcando el camino hasta nuestros días. Todas decididas y aguerridas, para bien o para mal, hacen que la historia de Córdoba pueda ser abordada tranquilamente desde la historia de sus mujeres. Pero vamos a comenzar. He decidido darles la bienvenida desde aquí, desde la nueva peatonal 27 de abril, y sin más protocolos, señores, señoras, damas, doñas, chicas, a pasear. Sinceramente, espero que lo disfruten. Repasaremos rápidamente por qué todos los 8 de marzo se conmemora en todo el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Lo cierto es que lejos de tratarse de un día festivo y contrariamente a lo que muchos creen en la actualidad, su origen se enmarca en un contexto histórico e ideológico determinado por profundas desigualdades de género. El 8 de marzo de 1908, un suceso trágico y trascendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton en Nueva York, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que ninguna de las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Con este antecedente, un año después, en 1910, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y más cerca en el tiempo, en 1977, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas designó oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Ubicados ya en el centro histórico, pensemos en lo que implicaba ser mujer en épocas de la colonia. Se tomaban dos parámetros en cuenta. Uno era la tradición bíblica, que asociaba a la mujer con la figura de Eva, es decir, proclive al pecado y proclive al error. Y el pecado estaba siempre muy cerca del delito. Y también el otro parámetro era de la biología galénica. En ambos casos eran consideradas seres proclives al error, razón por la cual debían ser controladas. ¿Pero controladas por quiénes? Y controladas por hombres. La condición femenina era dada por quien ejercía ese control tan necesario para la época. Si el control lo ejercía el padre, quería decir que la mujer era doncella o soltera. Si el control lo ejercía el esposo, la condición femenina era mujer casada. Y si el control lo ejercía un obispo, quería decir que la mujer tenía condición de monja. Legalmente, la mujer era considerada como un menor de edad, es decir, no podían firmar documentos, realizar compraventas, etcétera, etcétera. En la práctica hacían de todo. Los bienes supremos de las mujeres en esa época eran las
las virtudes de la virginidad y, una vez casadas, la fidelidad, pues a través de esas virtudes ellas protegían los patrimonios, los apellidos, la honra y los derechos de sus descendientes. ¿No les parece una gran contradicción asignar tamaña responsabilidad a una persona que era considerada inferior intelectualmente? Desde el casco histórico fundacional, lugar elegido por Jerónimo Luis de Cabrera para la fundación de nuestra ciudad, comenzaremos a hablar de algunas de ellas. Dentro del grupo, que había sido criada como muchacha de élite, está la primera. Nunca podemos arrancar estos recorridos sin hablar de ella, de Luisa Martel de los Ríos, esposa del fundador de la ciudad. Por supuesto, no nacida en Córdoba, pero que acompaña a su hombre en todas sus travesías y en la desobediencia de fundar esta ciudad. Atrevida, aguerrida y valerosa para salir y pelear. Cuando cayó en desgracia, rescatemos para empezar su gran historia de amor. Se casó enamorada y, como Dios mandaba, siempre siguió a su marido. Intrépido, ambicioso y desobediente, en una de sus aventuras, a él, hijo bastardo y de madre judía, se le dio por fundar Córdoba. Lejos de las comodidades de niña mimada a las que estaba acostumbrada, a su lado ella participó de las más duras travesías. Sus padres querían lo mejor para ella y tal vez, de haber vivido en otra época, la hubieran dejado elegir marido. Pero mediaba el siglo XVI y los Martel casaron a la pequeña Luisa de 14 años con un acaudalado candidato, 30 años mayor, don Sebastián Garcilaso de la Vega. Poco tiempo después nace su hija y también muere su esposo, quedando viuda. Cuando no había terminado de recuperarse de la muerte de su marido y de su niña, todavía semi-recluida en la oración, Luisa se reencuentra con Jerónimo Luis de Cabrera, a quien conocía de reuniones sociales. Fue volver a verse y amarse. Y con previo consentimiento de su confesor, pues todavía no se había cumplido el luto que se acostumbraba, esta vez Luisa elegía por sí misma. Se casó y apenas instalados en el Cusco, Luis y Jerónimo disfrutaron de reuniones sociales, de un buen pasar y de la llegada de Miguel y Jerónimo, los dos primeros hijos del matrimonio. Pero todo esto duró muy poco. La vida sedentaria no era para Jerónimo. Él era un hombre de acción. Ya lo había demostrado desde su llegada a estas tierras y América todavía estaba al alcance de su mano. La primera oportunidad se le presentó cuando la Real Audiencia de La Plata le encomienda fundar una villa en el Valle de Ica, y Jerónimo funda la ciudad San Jerónimo de Valverde, que hoy conocemos como ciudad de Ica. La mujer se instaló allí con la ciudad recién fundada y empezó todo de nuevo. Por la eficiencia de Jerónimo, el virrey Toledo barajó su nombre cuando quedó vacante la gobernación del Tucumán. Él aceptó el nombramiento, que lo hallaba en la plenitud de su vida, pues ya había cumplido los 40 años. Ella se empecinó en acompañarlo, aunque tuviera que separarse de las dos niñas más pequeñas que ya habían nacido. Fueron 6 meses de travesía. Él, funcionario fiel, no había nacido, sin embargo, para ser un burócrata de escritorio, y cuando el virrey le ordenó que fundara una ciudad en el Valle de Salta para mantener a raya a los nativos, no lo dudó un minuto y emprendió el viaje. Cabrera decidió, cuando llegó al lugar, irse unos 1000 kilómetros hacia el sur y fundó la ciudad de Córdoba. Hizo viajar a Luisa hasta aquí unos meses después junto al resto de las mujeres y los niños y se establecieron en nuestra ciudad. Pero un año más tarde llegaba el garrote vil y con los sueños de Jerónimo terminaba su vida. No solo le quitaban la vida, sino también los bienes y los títulos. Luisa quedó en la miseria con todos sus hijos. Trató de pararse sobre sus propias cenizas y recuperar algo de su antiguo temple. Luchó por la memoria de su esposo y por los bienes de sus hijos. Tocó tantas puertas y sacudió tantos escritorios que llegó hasta el de Felipe II.
hasta que por fin les restituyeron sus bienes y sobre todo el rey absolvió de culpa y cargo a Jerónimo, restituyéndole la honra, lo que a ella más le importaba. Terminada esa tarea, los pasos de Luisa se pierden en Córdoba alrededor de 1593. Si fijamos la mirada en el edificio del histórico Cabildo, tenemos que pensar que las mujeres en épocas de la colonia no entraban allí, pues no podían ser cabildantes, no podían elegir, en definitiva no eran consideradas vecinos. Las ocasiones en las que entraban era por ser prisioneras, para ser enjuiciadas o para ser vendidas como esclavas. El disciplinamiento de la mujer estaba permitido, maltratos físicos eran comunes y maltratos psicológicos. En un trabajo realizado y plasmado en un libro realizado por la doctora Jacqueline Basallo, denominado Delincuentes y pecadoras en la Córdoba tardo-colonial, podemos extraer de allí algunos datos que nos pueden servir de ejemplos. Analizó 100 casos entre 1776 y 1810 del archivo del Cabildo de Córdoba y de los libros de visitas de la cárcel que allí funcionaba. Si se piensa que la mujer tenía predisposición a equivocarse, a cometer errores, es decir, a delinquir por ser débil física e intelectualmente, pensemos cuáles eran los delitos más comunes que cometían esas mujeres cordobesas. Según este estudio, el adulterio, que para la justicia real, lo que hoy sería la justicia civil, el delito era siempre femenino. En los hombres no era considerado delito, solo pecado. Otro delito muy común era la suposición de parto, delito propio de las viudas, especialmente si no tenían hijos, porque era la manera de no perder los bienes gananciales. El incesto, el amancebamiento o concubinato, la haraganería. Luego de un rápido proceso, la condena consistía en 25 azotes en el patio mayor del Cabildo. Ahí sí podían entrar las mujeres. Y según este análisis, hay 2 que patearon el tablero, 2 cordobesas, una enjuiciada y condenada por bigamia y una por falsificación de moneda. Fue común el liderazgo de una de ellas en las celdas del Cabildo que hoy conocemos como las celdas subterráneas. También entraban y se encontraban en el interior de este edificio en los remates de esclavos. Los remates se realizaban de manera indistinta en la plaza principal o en el patio mayor del Cabildo. El precio de una mujer esclava variaba principalmente por su edad. Una mujer joven, en edad fértil, era más valiosa, pues quien la adquiría aumentaba su patrimonio si ella iba pariendo hijos. Tengamos en cuenta que la esclavitud era de transmisión matrilineal. También el Cabildo regulaba el comercio y era quien intentaba, sin éxito, encarrilar el trabajo de las regatonas. ¿Quiénes eran ellas? Mulatas que vendían de manera ambulante, pero que eran denunciadas permanentemente por los comerciantes, pues fraccionaban las mercancías en medidas menores a las establecidas. Vemos entonces que el ingreso de las mujeres al histórico Cabildo nunca era por causas que hoy consideramos normales o para algún festejo o celebración. Y si de artes queremos hablar, podemos estar días. Vamos a detenernos en 3 disciplinas y para un gusto muy variado. Si pensamos en las artes plásticas, podemos destacar a Hortensia Virgilio, que dedicó toda su vida a plasmar en lienzos paisajes cordobeses. También podemos nombrar a Olimpia Payar, entre muchas otras. Lo que sí tenemos que tener en cuenta al hablar de las artes plásticas es, por ejemplo, un relevamiento que se realizó hace muy pocos años en uno de los museos de Bellas Artes de nuestra ciudad, en el Museo Municipal de Bellas Artes Genaro Pérez.
que tiene una colección en su acervo de más de 1000 obras. En ese relevamiento surgió que menos del 14% pertenecen a artistas mujeres. Y ni hablar cómo disminuye ese porcentaje si pensamos en las obras que están expuestas. Ahora, si tenemos que hablar de actuación, vamos a hablar de Jolie Libois, aunque su verdadero nombre era Yolanda Liboy. Le decían Jolie. Nació en Córdoba en 1931. Su nombre artístico fue una adaptación del suyo. A Jolie, que era como le decían, el diminutivo de Yolanda, lo transformaron en Jolie, con J y con E al final. Y terminaron de afrancesar su nombre artístico, transformando su apellido italiano, Liboy, agregándole una S y cambiándole la pronunciación, Libois. Así quedó Jolie Libois. Se destacó entre las décadas del 50 y el 70 en la radio, en el radioteatro especialmente, en el cine, en la televisión, en el teatro. Sin embargo, detrás de esa gran artista siempre asomó la maestra, la propulsora, la líder, la guía, que fue capaz de concretar algo que muy pocos hubiesen logrado, y es un seminario de teatro que hoy lleva su nombre. Y aunque nació en el Teatro del Libertador, General San Martín, según sus propias palabras, en las galerías de la planta alta que dan a la avenida Vélez Sarsfield, pues no le daban un espacio físico para que funcionara el seminario, desde hace ya muchos años funciona aquí en el Teatro Real que tengo a mis espaldas. Esta obra del Teatro Real es del arquitecto Gustavo Gómez Molina y se inauguró en 1927, destinado en los primeros años a proyecciones cinematográficas. En 1977, insólitamente, pasó a ser sede del Banco Los Andes, ya desaparecido, y en 1985 es recuperado por el gobierno provincial. La sala del teatro tiene forma de herradura y 3 filas de palcos. Con eso ha posibilitado el esparcimiento de varias generaciones de cordobeses. Tiene una capacidad para poco menos de 600 personas. Con una gran remodelación, restauración y puesta en valor en el año 2007, alberga 3 nuevas salas con capacidad de 70 personas cada una, y una de ellas lleva el nombre de Jolie. Tienen aquí su sede los elencos estables de la provincia de Córdoba, de la Agencia Córdoba Cultura, como la Comedia Cordobesa, el Teatro Infanto Juvenil, el Teatro Estable de Títeres y el Seminario Jolie Libois. Comenzó a ser una estrella cuando la televisión aún no se había instalado entre nosotros. Se inició en la vieja LB3, en los radioteatros, cuando era muy jovencita. Aún no había terminado los estudios secundarios en la Escuela Carbo. Luego pasó a Radio Universidad, donde llegó a ser la directora de radioteatros. En 1956 recibió el premio a la mejor actriz del interior en una ceremonia en la capital federal, junto a las actrices Amelia Bence y Tita Merelo, para que tengamos una idea de lo que era nuestra Jolie. Con la convicción con la que trabajaba en la actuación, participó también en la conformación de la Asociación Cordobesa de Actores, con el objetivo de luchar por los derechos de los trabajadores de radio y teatro. Fue así como fue incursionando en el teatro, y después de diversas experiencias ingresa a la comedia cordobesa. Siempre triunfando, siempre protagonizando. Cuando empiezan a promediar los años 60, ingresa a la televisión, pero no abandona jamás el teatro. En la etapa de su plenitud escénica, en la etapa de los premios y en la etapa de los protagónicos, cuando
llegaba la década del 70, ella comenzaba con el sueño de su seminario de teatro, seminario que sigue hasta el día de hoy. Jolie condujo el seminario hasta 1976 y, como dicen los actores, se fue de gira en enero de 1977. Su legado aún sigue y más vivo que nunca, funcionando, como dijimos al comienzo, en el teatro real. Vamos a seguir hablando de las artistas y nos vamos a detener en la música. Estamos al lado de la escultura que representa a Leonor Marzano. Es una de las que hemos adoptado como nuestras, pues no nació en la ciudad de Córdoba. ¿Y por qué nos hemos decidido por ella? Porque gracias a la creación del ritmo de su autoría, es que nosotros tenemos uno de los rasgos que nos caracteriza en todo el país, el ritmo de cuarteto. Esta escultura se encuentra emplazada en San Martín al 200, es obra del escultor Juan Ignacio Lucero. Se trata de una imagen realista de una Leonor con su piano en los sectores periféricos. Leonor nace en la ciudad de Santa Fe en 1925. Huérfana de madre desde muy pequeña, es su padre, Augusto Marzano, quien hace frente a su educación y a su crianza con el sueldo que tenía como jefe del ferrocarril Belgrano. Pero también era músico y tocaba el contrabajo en un cuarteto característico llamado Los Bohemios. La pequeña Leonor, cuando llega a Córdoba, tiene la posibilidad de asistir a conservatorios de música y empieza a perfeccionar sus cualidades con este instrumento. Decide, en la casa familiar de la calle Jujuy, casi esquina Colón, imitar los sonidos bajos que hacía, los tonos bajos que hacía su padre con el contrabajo, pero en el piano, utilizando la mano izquierda y solo 2 dedos de la mano. ¿Cuál fue el resultado? El ritmo tan pegadizo y característico que hoy denominamos tunga tunga. Don Augusto decide dejar su antigua banda de los Bohemios y formar una propia que denominará Cuarteto Característico La Leo, en honor a su hija, que también formaría parte de la banda. Se unieron más tarde Miguel Gelfo en el acordeón y José María Saracho en el violín. El 4 de junio de 1943, el Cuarteto Característico La Leo realiza su primera presentación en la vieja LB3. Y ese día se tiene como el Día del Cuarteto, como celebración del Día del Cuarteto, el 4 de junio. Con la incorporación de Gelfo a la banda, nace también el amor y el romance con Leonor, que termina en boda en 1945 y con el nacimiento más tarde de sus dos hijos, Marta y Eduardo Gelfo, fallecido recientemente y que formó por muchos años también parte del grupo. Eran muy comunes las fiestas rurales en los poblados rurales, en la periferia, y si bien ya existía la radio, según ellos mismos, la mejor publicidad eran las calecitas de los pueblos, pues se colocaba uno de sus discos y sonaba todo el día sin parar. La popularidad iba creciendo a pasos agigantados y todos querían ir a ver a la señora que tocaba el piano. Pero no lograban hacer pie en la ciudad. Solo entrada la década del 60, con la urbanización de los barrios que se encuentran al sur de nuestra ciudad y que poseen clubes bailables, fue allí donde se les daba la posibilidad de ingresar a la capital. Se la recuerda como la señora que tocaba el piano, pero también fue la compositora de muchísimos de los éxitos del Cuarteto Leo. En 1961 muere su padre y es Miguel Gelfo, su marido, quien se hace cargo del grupo. Y en 1968, con 25 años ya de carrera, Leonor decide, al convertirse en abuela, que es hora de descansar y dejar la vida artística. Abandonar el grupo
que tuvo que reinventarse con su salida, pero que conserva el nombre. Leonor muere en 1991 y un año antes había fallecido su esposo. Tiene un valor fundamental para nuestra identidad que, más allá de las edades, clases sociales y gustos, ya es uno de los signos característicos del cordobés que tanto atrae y luego impresiona a turistas. Desde Cultura Municipal se lleva adelante una política de valoración del cuarteto. Además de reconocer a su creadora, en la peatonal San Martín, se puede conocer el restaurado piano saltarín de la precursora del género. El instrumento se puede observar de manera gratuita en el MUSI, Museo de la Ciudad, ubicado en el Cabildo Histórico, donde una de las salas de exposición lleva el nombre de esta mujer. Y sin duda, Leonor Marzano tendrá un lugar destacado en el próximo Museo del Cuarteto que se podrá visitar una vez pasada la pandemia. Rescatar su memoria es redimir el presente de una música que nos pertenece, rescatar las raíces de un género musical que resalta por su alegría y sus letras, que tiene la impronta y el sello cordobés y sobre todo la impronta de una mujer. Con esta vista aérea de la manzana jesuítica, patrimonio cultural de la humanidad desde el año 2000, y la construcción que se encuentra enfrente a la derecha de la imagen, hoy Museo Fray José de San Alberto, nos dispongamos a hablar de la educación de las cordobesas, de las primeras niñas, de las mujeres universitarias, de las chicas del Montserrat. Corría 1876 y Domingo Faustino Sarmiento, en un acto en el Salón de Actos de la Universidad Nacional de Córdoba, decía: las niñas no están lejos del día en que asistan con sus libritos debajo del brazo a los cursos universitarios. Sin embargo, el vaticinio del sanjuanino debería esperar varios años. Pero existe en el virreinato un importante antecedente. Resulta que en ese solar donde hoy encontramos el Museo San Alberto y que fue propiedad de la familia Duarte Quirós, fue donado por su hijo Ignacio Duarte Quirós a la Compañía de Jesús. Allí es donde nace el Colegio Convictorio Nuestra Señora de Montserrat. Luego de la expulsión de los jesuitas en 1767, el obispo de Córdoba, Fray José Antonio de San Alberto, decide trasladar el Colegio Montserrat a la esquina donde hoy lo encontramos, Obispo Trejo, esquina Duarte Quirós, y emplazar en ese solar, en esa casona, el Real Hogar de Niñas Huérfanas y Colegio de Educandas en 1782, y es ese el primer antecedente de educación femenina en todo el virreinato. Tenía que ser en la docta. Desde aquellas palabras de Domingo Faustino Sarmiento en 1876 tuvieron que pasar 130 años y 393 desde que los jesuitas abrieran las puertas de la casa de Trejo para que el máximo puesto universitario fuese ocupado por una mujer. Pero en el camino hubo muchas mujeres que fueron pioneras en un lugar del conocimiento privado para los hombres, aunque estuvieron lejos de los espacios de poder de la educación superior. Las primeras que aparecen en los registros universitarios figuran como parteras, pero no son consideradas verdaderas egresadas, pues se trató en realidad de una reválida de un título extranjero y no cursaron en nuestras aulas universitarias. Una adelantada de la época fue, sí, la primera egresada legítima, Margarita Satskin, una inmigrante rusa que llegó a la Argentina junto a sus padres escapando del antisemitismo. En 1905 se recibió de farmacéutico y 4 años más tarde, en 1909, de doctor en medicina y cirugía, ya que su título figuraba en masculino. Satskin fue incluso una avanzada en sus estudios secundarios, pues cursó en el Montserrat. Sí, en una época en la que no había bachillerato para señoritas, completó sus estudios
previa autorización del rector en el colegio, que recién comenzó a inscribir mujeres oficialmente en el 1997. De aquellas primeras damas que se animaron a adentrarse a los estudios superiores en terreno ajeno, la presencia de mujeres universitarias en la actualidad ha sufrido un profundo cambio. Hoy son mayoría. Anualmente egresa un 60% de mujeres contra un 40% de varones. Sin embargo, y a pesar de ese ejército femenino, el ámbito por excelencia todavía reacio a la participación de las mujeres son los puestos de poder universitario. Fue en diciembre de 2006, a 101 años del egreso de Margarita Satzkin, que un hito de la historia cordobesa universitaria se produce, y es cuando una mujer ocupa el lugar más importante de toma de decisiones de la universidad más antigua del país. Fue la llegada al rectorado de Carolina Scott. Y si hacemos foco en el Colegio Nacional de Montserrat, fundado en 1687 y uno de los colegios más antiguos del país, tenemos que decir que funcionaba como un internado, por eso el nombre de Colegio Convictorio Nuestra Señora del Montserrat, dirigido por los padres jesuitas y que preparaba para el ingreso universitario. Ya en la época independiente, en 1854, el colegio se nacionaliza y en 1907 fue anexado a la Universidad de Córdoba. Se reformó el plan de estudios y se priorizó la formación integral y humanista. En 1927 se renovó el edificio y Jaime Roca conservó el estilo renacentista español de su fachada. Fue recién en 1994 en que generalizan la admisión de profesoras en el plantel docentes. Pero en 1997 el tradicional Colegio Montserrat había tomado otra decisión: abrir sus puertas a las chicas. Hasta entonces el establecimiento había sido pensado solo para un universo masculino. Para oponerse, hubo sentadas, tomas del colegio y presentaciones judiciales. En defensa de la libre elección del sistema educativo, alumnos, padres y docentes manifestaron abiertamente en contra de que las mujeres gozaran de las mismas posibilidades de acceder a esta institución. El argumento principal que se esgrimía por entonces era mantener la tradición de la escuela de varones. El Montserrat tuvo una increíble manifestación opositora también al colegio de mujeres. Recibió el visto bueno de madres, novias, hermanas y amigas de los alumnos que organizaron hasta una sentada femenina frente al rectorado de la universidad. La respuesta del entonces vicerrector fue contundente. Dijo que el tema estaba cerrado y calificó de vergonzosa que se discuta un tema como el ingreso de las mujeres a un colegio que depende de la universidad y por lo tanto depende del Estado. El debate tuvo repercusiones en todo el país y lo que pasaba en Córdoba no fue ajeno a la vida de la ciudad. Finalmente, sobre 115 mujeres, niñas anotadas, 95 rindieron el ingreso y solo 44 lo aprobaron. Se constituyeron así en el primer grupo de alumnas que compartieron las aulas con 217 varones a partir de marzo de 1998. Esas nenas de 11 y 12 años que iban a romper con 3 siglos de colegio masculino entraron rodeadas de cánticos de los varones que recordaban la tradición masculina del colegio, pero no hubo incidentes. Después de algunas semanas, todo empezó a calmarse. Pocos años después de ese arduo debate,
para convertir en mixto al colegio, las mujeres convivían en total armonía con sus compañeros y hasta los superaban en calificaciones. A pesar de que el constante aumento del ingreso femenino se iba produciendo año a año, el rector siempre mantuvo una tendencia al equilibrio entre alumnos de ambos sexos. Pero el avance femenino no se detuvo solamente en el cupo. También despojó a los varones por varios años de los puestos de abanderados para llevar el símbolo patrio. Hoy, más de 20 años después, sus ex alumnas, el grupo de esas primeras 44, recuerdan con asombro, con cariño y con la convicción de que por estas épocas las cosas no serían igual, no se darían los mismos debates y no sería tan complicado para las niñas que desearan entrar y romper con tanta historia y tanta tradición. Bueno, el recorrido va llegando al final. Podría continuar por largo rato. Nos han quedado historia de varias mujeres en el tintero, merecedoras todas, ¿por qué no?, de algún otro paseo. No nos olvidamos de las mujeres religiosas, que han marcado también la historia cordobesa. Por ejemplo, Leonor de Tejeda, que fue la fundadora del primer monasterio de clausura de Sudamérica, el monasterio Santa Catalina de Siena, fundado en 1713 y que se encuentra emplazado al final de este pasaje donde yo me encuentro, el pasaje Santa Catalina. O de la madre Catalina de María Rodríguez, cordobesa beatificada en el 2017 y fundadora en 1872 de la Congregación de Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. Tampoco nos vamos a olvidar de las mujeres obreras, las que batallaron a la par de los hombres durante las largas jornadas del Cordobazo, olvidadas hasta en las imágenes porque se las recortó en las fotografías oficiales. O de las primeras cordobesas en tomar una fábrica, que fueron las primeras en el país en 1971. Era la fábrica Ilasa, una fábrica de componentes automotrices. ¿Qué reclamaban estas mujeres? Medidas de protección, convenios equiparados a los hombres, jornadas laborables más flexibles y alguna excentricidad. Por ejemplo, libertad para ir al baño en esas largas jornadas de trabajo. La toma duró 3 días, hubo represión y lo peor para ellas, despidos de todas las delegadas y activistas. Y por supuesto, no nos vamos a olvidar de ninguna cordobesa de a pie que, como cualquiera de nosotras, transita todos los días las calles de esta ciudad. A todas, señoras, doñas, damas, chicas, que tengan un muy feliz día el próximo 8 de marzo. Y a todos, espero les haya gustado el paseo y nos vemos en un par de semanas. Chao.